vamos a hablar ahora de un libro que ya va por una nueva edición, que además sale con una con una ampliación total, como era el viejo Larousse, ¿no? Corregido y ampliado. Bueno, esto es más o menos igual, me refiero al libro Claros y Oscuros, detrás de los genios. Su autor es Daniel Persman y es un hombre vinculado al mundo del ajedrez. Y realmente es muy interesante porque el ajedrez forma parte, me parece, Daniel, lo hablamos ya hace varias veces cuando salió la primera edición y en otras oportunidades. No es tu primer libro, también hay proyectos vinculados a la narrativa, o sea, sos un tipo que le gusta contar cosas, y eso está bueno. Y, y bueno, y el ajedrez forma parte, digamos, de una cercanía con todos, por lo menos desde la infancia, que después cada uno verá con qué presencia sigue en su vida. Y sin lugar a dudas, este libro y esta nueva edición forma parte de un proyecto muy personal que tiene que ver con, bueno, tu vínculo con el ajedrez, que es determinante, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda que tiene que ver con mi gran pasión que siento por el ajedrez, que la siento desde que aprendí a jugar a los 15 años. Y de alguna forma en este proyecto, como en alguno anterior, se vincula también como vos decís, a mi gusto por la literatura y por contar cosas temáticas que me apasionan, ¿no? Uh-huh. Le pregunté al ChatGPT hoy de mañana si el ajedrez es un deporte o un juego. Yo me acuerdo que hace muchos años, pero muchos años, estaba mucho más presente esa discusión. A mí me parece, hoy capaz que es totalmente anacrónica y absurda, ¿no? Pero no sé, me pareció divertido preguntarle. Entonces me pone, la pregunta parece simple pero no lo es tanto. El ajedrez es un juego y también un deporte, según desde donde se lo mire. El ajedrez nace y se vive ante todo como un juego, es decir, tiene reglas claras y universales, se juega por placer, por desafío intelectual y por tradición, no exige necesariamente competencia formal ni entrenamiento sistemático. Como deporte, el ajedrez es considerado deporte por muchas instituciones. La Federación Internacional del Ajedrez, por ejemplo, está reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Hay competencias oficiales, ranking, títulos, árbitros, controles, antidopaje. Yo no sabía que había antidopaje realmente. Exige entrenamiento constante, preparación psicológica, resistencia mental y manejo del estrés competitivo. Y aquí en la categoría de los deportes mentales, donde el esfuerzo no es físico en el sentido muscular, pero sí cognitivo y emocional. Y después, bueno, dice quienes lo niegan, pone pro y contra, dice, bueno, una definición honesta sería, el ajedrez es un juego que cuando se organiza, se entrena y se compite al mismo nivel y ahí se convierte en un deporte. Bueno, yo creo que tiene un poco de deporte, tiene un poco de juego y tiene otras aristas, ¿no? Tiene mucho de ciencia, ¿no? Se plantean ciertas hipótesis que se comprueban. Hoy con las computadoras se comprueban en forma inmediata. En los tiempos que yo competía, para comprobar esas hipótesis de si una línea, una apertura, determinados movimientos eran buenos o malos, era necesario estudiar mucho, preparar mucho por los grandes jugadores del mundo, ¿no? Uh-huh. Hoy en día la computadora en forma instantánea te dice si algo es correcto o incorrecto. Después tiene mucho de arte, ¿no? Para todos los que disfrutamos el ajedrez hay un lado artístico muy importante. Hay partidas memorables que sin duda tienen un lado artístico. Es decir que yo creo que todas esas aristas son correctas y como decías vos, cada uno se lo puede tomar de una forma u otra o disfrutar más un lado u otro, ¿no? Cuando hablabas eso del arte y decías partidas memorables, claro, lo que pasa es que hay que entender y hay que estar en el mundo y hay que conocer. Pero entonces vos decís, hay partidas memorables. Es como yo puedo decir, hay goles memorables como el de la Peña de Bolea, nos acordamos los de Nacional eso, y entonces ese gol que has recordado, ahí está la partida de cómo fulano, Karpov le ganó a fulano. Sin duda. Es decir, hay una partida, por ejemplo, por citar un ejemplo de Kasparov-Topalov, donde los dos campeones del mundo, ¿no? Kasparov para muchos es el mejor de todos los tiempos, donde Kasparov entrega todas las piezas y termina dando mate con 2 o 3 piezas que le quedan, ¿no? Esta partida que se jugó en un torneo en Países Bajos, por cualquier jugador de ajedrez con cierto nivel, digamos, lo disfruta seguramente
como el gol, como nosotros disfrutamos el gol de la Peña, o como alguien que le guste la pintura puede disfrutar el cuadro de Dalí, Mujer mirando por la ventana. Es decir, evidentemente sí son necesarios ciertos atributos. Es decir, uno puede disfrutar de un cuadro simplemente con mirarlo. En el ajedrez, para disfrutar una partida de ese tipo, seguramente tiene que tener un cierto nivel básico de conocimiento, ¿no? ¿Qué debo tener para ser un jugador de ajedrez, un buen jugador de ajedrez? Bueno, yo creo que lo principal, como en cualquier otra actividad, es disfrutar lo que uno hace, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Yo he visto muchos niños, como se da en el fútbol, he visto muchos padres que intentan que sus niños aprendan y se desarrollen, incluso chiquilines con ciertas condiciones. Cuando los padres le ven esas condiciones, tratan de obligarlos a que profundicen. Yo creo que por ahí no va, ¿no? Cuando uno disfruta algo y lo empieza a aprender y empieza a querer mejorar, primero para superarse a sí mismo y después para ganarle a otros jugadores, empieza a mejorar y empieza a superarse como jugador y bueno, se transforma en un muy buen jugador de ajedrez. Ahí ya depende sí de otras cosas, ¿no? Tendrás ciertas condiciones o no para ese juego, para ese deporte, ¿no? Acá, por ejemplo, la primera, no, la segunda nota, la del indio, Anand, sí. Dice, por ejemplo, hablan de esto en esta entrevista. Mi familia siempre me ha ayudado e influido mucho. Destacaría 2 cosas de su apoyo. Primero, que nunca me decían que tuviera cuidado con el tiempo que dedicaba al ajedrez, porque el estudio era muy importante. Siempre me dejaban disfrutar de lo que me gustaba. Segundo, mi madre siempre me acompañó durante muchos años a los torneos, casi siempre hasta los 16 años, y luego los torneos trascendentales. Eso es muy importante porque tenés cerca a alguien en quien podés confiar y te conoce bien. Pero me quedo con la primera parte, porque hoy con el tema de las pantallas, ¿no? Uno podría estar capaz que jugando al ajedrez con una computadora, pero en definitiva ya no es lo mismo. No es lo mismo. Yo juego bastante con computadora por cuestiones de tiempo, claro, porque se ha perdido un poco el hábito de los clubes. Pero en esa respuesta de Anand me identifiqué muchísimo, porque me venía a la mente cuando con 15, 16 años salía al Liceo Zorrilla e iba al Club Trevejo, que quedaba en la calle Rodó y Requena, a jugar ajedrez. Y iba con una alegría y una ansiedad impresionante. Eso mismo cuenta Anand cuando se acerca un poco a los clubes de ajedrez o a competir, sentía esa emoción, ¿no? Bueno, Anand, para los que no conocen, digo, es campeón del mundo, pero un tipo muy querido en el ambiente del ajedrez. Bueno, a mí el libro lo que me permitió es conocer los grandes genios del ajedrez actual, porque en realidad yo no los conocía, yo no soy del mundo del ajedrez. Siempre me llamó la atención que en mi casa estaba el libro de la partida de Kasparov con Karpov. Con Karpov. Siempre. Mi papá era fanático de ese libro, siempre estuvo dando vueltas en mi casa. Pero claro, para mí, siendo niño, se me hacía inentendible el tema de cómo marcaban las. Después aprendí, pero las partidas, ¿no? Los movimientos. Sí, yo creo que hay grandes hitos en la historia del ajedrez. El de Fischer-Spassky, el match del siglo del año 72, digo, seguramente para muchos significó comenzar a jugar al ajedrez, porque fue un match que tenía otras connotaciones, ¿no? Era la Guerra Fría, claro, Estados Unidos contra Rusia. Lo que pasa que el ajedrez fue protagonista de la Guerra Fría. Porque como en algún momento significaba el que llegue primero a la Luna, también de alguna forma que ganara Rusia o Estados Unidos era, bueno, cuál era la nación más inteligente, ¿no? Yo creo que es un absurdo, una exageración, pero... No, bueno, pero el ajedrez tampoco era el ping-pong. Claro, exacto, no era quien corría más rápido, ¿no? Exacto, aunque también en los Juegos Olímpicos... En los Juegos Olímpicos existía este tipo de competencia, ¿no? Después vino los match Karpov-Kasparov, donde si bien los dos venían de los mismos lugares, ¿no? Bueno, acá en la segunda edición aparece Karpov en la entrevista, que para mí fue, me imagino, como para un amante del tenis, entrevistar a Roger, ¿no? Más o menos lo mismo, ¿no? Él da muy pocas notas, hace muchos años que da muy pocas notas, y tuve la suerte que le regalaran el libro la Comunidad de Galicia cuando fue. Bueno, me mandaron fotos con el libro y bueno, yo creo que eso sirvió de puente. Y más como un amigo, Leoncho García, un periodista muy importante español, gran tipo, y bueno, me vinculó a Karpov y bueno,
logré la entrevista. Sí, no, es impresionante. Bueno, era el tipo que conocía. Pero bueno, ¿qué, ¿por qué hiciste un libro de entrevistas? Porque podías haber escrito una historia. La historia del ajedrez del hombre que calculaba es fascinante. Sí. Es buenísima, es muy buena. Buenísimo. Es muy buena. Podías haber escrito la historia del ajedrez, podías haber encarado el ajedrez en el Uruguay, podías haber... Conociéndote y conociendo parte de tus intereses narrativos, podías haber encarado mil cosas, pero encaraste la charla, el conocimiento y buscarte a los mejores del mundo y entrevistarlos. Bueno, tengo algún cuento escrito sobre ajedrez que en algún momento saldrá a la luz, pero la verdad que esto surgió un poco sin proponérmelo, porque cuando en época de la pandemia empecé a hacer algunas entrevistas a jugadores uruguayos y argentinos, ¿no? Los principales jugadores de acá, con la idea, un poco hablado con la federación, con la idea de entretener un poco acá, estamos todos encerrados en las casas, y bueno, lo único que planteé fue, yo no voy a hacer entrevistas solo de ajedrez, no quiero que sean entrevistas técnicas, voy a hacer entrevistas un poco para conocer a la persona detrás del jugador. La verdad es que se empezó a publicar en las redes y empezó a tener repercusión, y bueno, uno veía que ponían me gusta o comentaban jugadores importantes de otros lados, ¿no? Peruanos, colombianos, incluso comentarios de algún estadounidense importante, jugadores. Entonces, cuando llego a 5 o 6 entrevistas, ahí sí ya empecé a tener la idea de que esto se transformara en libro, ¿no? Y ahí se hizo como una red, ¿no? Porque yo entrevisté a Huilaba, que fue entrenador de Karpov y Anand. Entonces, no es fácil. Uno en estas tierras no está acostumbrado porque el ajedrez, no, como decía, no se le da tanta importancia, ¿no? Más allá de que cada vez se difunde más en las escuelas. Pero en esos países, Anand, Carlsen, el mejor jugador del mundo, es el deportista más importante de Noruega. No es el jugador de ajedrez más importante, es el deportista más importante de Noruega. Entonces, todas esas latitudes, Anand, son jugadores notorios que no es fácil acceder. Sin embargo, de alguna forma, con esas redes, Ubilava me contactó con Anand. Después de tener a Anand, fue más fácil entrevistar a Topalov, que es otro campeón del mundo búlgaro. Entonces, así se fue dando un poco la idea del libro. No fue que de principio, cuando comencé las entrevistas, tuve la idea que se transformó. Bueno, y además te das cuenta, el libro lo que cambió y lo didáctico que es para meterse en el mundo del ajedrez, porque yo te debo confesar, a mí el ajedrez me gusta, lo que no tengo es paciencia. Entonces, y además después, si jugás con una máquina, a los 30 segundos te dio vuelta. Entonces, bueno, en este tema de la paciencia es curioso. Yo soy muy impaciente, pero bueno, puede más el querer superar y el querer ganarle al otro. Entonces, este sentido competitivo muchas veces hace que supere las ganas de crecer, de mejorar para ganarle al jugador que antes perdías. La impaciencia. Y si vos tenés impaciencia y jugás rápido en ajedrez, perdés. Claro, Entonces, exacto. Tenés que educar la paciencia, no hay otro camino. ¿Cómo te caen las vos decías que jugás con las computadoras, pero en definitiva también hoy es mucho más fácil. Antes te tenían que traer una computadora de afuera, un ajedrez electrónico me acuerdo en su momento, pero hoy, bueno, la tenés en cualquier aplicación, cualquier teléfono móvil o computadora, hasta por Sí, gratis perfecto. te trae un... Sí, bueno, yo tengo que confesar, yo te dije juego a través de la computadora, juego contra otros jugadores siempre, ¿no? En línea. A mí no me gusta jugar Contra la computadora. Contra la computadora. El último torneo que jugué, que fue en nuestro querido glorioso Nacional, fue en la sede del Club Nacional de Fútbol, fue un Memorial Estrada, y gané ese torneo y por suerte la última partida que jugué, la siguiente me hubiera tocado jugar con la computadora, porque yo no disfruto jugar contra una computadora. Es decir, me parece que hay otros aspectos, digamos, psicológicos que son importantes. Uno está contra otra persona que sufre nervios, que sufre tensión. Hay jugadores que juegan muy bien, como digamos jugadores de práctica, que juegan muy bien fuera de lo que es competición, pero en los momentos de que uno está enfrentado y de repente en una partida se juega un premio importante porque es el primer puesto o el quinto, entonces se juega y la computadora es fría como un témpano. Digo, ¿es fácil ganar a una computadora? bueno, hoy las mejores computadoras del mundo son imbatibles, o sea, no existe eso, ¿no? Cuando yo jugué eran programas fuertes que estaban al nivel alto, como te decía, en la última partida yo hubiera jugado si no contra la computadora, pero se les podía ganar.
hoy en día la computadora le gana a Carlsen. Es decir, uno puede analizar qué jugadas perfectas hizo Carlsen en una partida en forma matemática, digamos, ¿no? Entonces la computadora te dice que Carlsen hizo el 94% de las jugadas en forma correcta y Jaime Clara seguramente haría el 50% de las jugadas correctas. Pero la computadora es el 100%, entonces claro, es imbatible. Claro, no hay margen de error. No hay margen de error, ¿no? Yo a veces estoy viendo una partida de dos grandes maestros en la computadora y uno al costado puede ver los análisis y hace una jugada que es increíble, porque hay jugadas que son más comunes, más humanas, pero hay jugadas que son de computadora. A mí me da la sensación que quien le guste el ajedrez, lo practique con cierta regularidad, un libro como este lo va a disfrutar mucho. Bueno, yo creo que sí, que disfrutan los ajedrecistas. La verdad es que un aspecto que he disfrutado es que mucha gente que no es del palo del ajedrez, claro, lo ha disfrutado también. Es decir, me ha dicho que sin ser del ajedrez, eso pretendía así el libro. Es decir, que lo pueda leer gente que no sea del palo, digo, que lo disfrute, conociendo, que tenga como hilo conductor el aspecto humano que hay detrás de los ajedrecistas, ¿no? De todos estos ajedrecistas y no tanto técnico, ¿no? ¿Qué pasa con el ajedrez en el Uruguay? Bueno, es algo raro, ¿no? Porque yo creo que se trabaja bien a nivel de la federación, en el sentido de que cada vez hay más chiquilines que juegan, cada vez se difunde más en las escuelas, como que la base es cada vez más amplia. Sin embargo, yo voy a ver los torneos. Claro, porque tenés razón eso, se ve mucho más actividades lúdicas, vinculados, los ves jugando en las plazas, esos ajedrez gigantes, ves en el Parque Rodó, por ejemplo, yo todas las semanas paso por ahí, gente a veces jugando en esas mesitas de cemento que hay ahí, pero capaz que la sensación es otra, la realidad es otra. Sí, o sea, hay cada vez una base más amplia, sin embargo no se traduce, uno va a ver las finales de los uruguayos y los principales jugadores siguen siendo los mismos, ¿no? Eso ¿Dónde es se un dan poco las finales? raro. ¿Dónde se juega en un torneo, en un hotel, no sé, hace poco se jugó en el Victoria Plaza, creo, el campeonato uruguayo, se juega en algún hotel importante. Es decir, pero en ese sentido es un poco frustrante ver que siguen los mismos jugadores ganando los torneos. Apareció Facundo Vázquez, que es un jugador muy fuerte, pero ya hace unos años, ¿no? Quizás... ¿Es menor que vos? Sí. Sí, mucho menor. O sea Facundo debe tener 20 años. Claro, ahora. O sea que estamos hablando de la generación siguiente a la tuya. Sí, o dos. O dos o tres, pero bueno, Bernardo Rosselli es 22 veces campeón uruguayo, creo, 23 ya perdí la cuenta. Y uno sigue viendo el panorama cuando se juegan las finales, que juegan 12, 13, 15 jugadores y pocas caras nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que falta un hilo entre los niños que aparece, que sin duda tiene que aparecer niños con condiciones y después el desarrollo de esos niños para que sean jugadores fuertes, ¿no? Tú hablabas, cuando yo te preguntaba de qué tiene que tener un jugador de ajedrez. Bueno, muchos hablan aquí de sus secretos y de sus estrategias y cómo se fueron formando en las entrevistas, pero yo te decía que a mí el problema es la paciencia. Lo importante es, como se dice, anticiparse a la próxima jugada, anticiparse a lo que va a jugar el otro, vos tener una estrategia. Bueno, es un poco de todo eso, ¿no? Hay dos grandes campos, por decirlo, que uno es el estratégico, es decir, qué plan voy a hacer, y otro es el táctico, es decir, los pasos que hay que ver. Es decir, los pasos sin duda implica ver muchas jugadas para adelante. Si uno solamente ve una jugada o dos jugadas para adelante, pierde. A cierto nivel pierde, porque uno tiene que de alguna forma ver con una línea de análisis, pensar cuál es la mejor jugada rival y qué jugada hago yo. Bueno, ir viendo todo eso en la cabeza sin tocar las piezas, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que eso tiene hace un tiempo en una entrevista que tenía que ver con ajedrez y empresas, yo lo vinculaba mucho al desarrollo que uno puede tener en otros aspectos, es decir, en una empresa o en otra actividad, de alguna forma anticiparse a las jugadas que vienen y pensar siempre en la mejor jugada rival, ¿no? Es decir, no puede pensar si el rival se equivoca, o si se equivoca, bueno, ganaremos más fácil, pero siempre pensando en las mejores jugadas de uno y otro, digamos. Uh-huh. Sí, estaba pensando también que
por ejemplo, también hay muchos criterios que suelen ser rígidos o se ven de determinada manera o ciertos hábitos. Por ejemplo, vos me vas a corregir la forma correcta. Siempre se empieza con el primer movimiento, siempre es el mismo en general, el del peón. ¿No? Bueno, no tanto, no tanto. Ya no. Lo más común es el peón de rey o el peón de dama, el 4 o D4. Eso sin duda, seguramente el 80% de las jugadas. Y uno se pregunta por qué. Partidas. ¿Qué pasa si empiezo por el otro, por el de la torre? Bueno, porque tienen diferentes, ahí entramos en determinadas aperturas, se llaman cerradas, abiertas, exacto. Determinadas posiciones que son tácticas o más tácticas o más estratégicas. Sería, llevémoslo al fútbol, que es más entendible, con un partido más de ida y vuelta, más de ataque, o un partido más conservador y aburrido. Pero también siempre está bueno la capacidad de sorprender al rival, que el rival no Sin duda. espere que vas a hacer ese movimiento. Hay mucha preparación en ese sentido, incluso no solo jugar lo que uno se siente más cómodo, sino lo que incomoda más al rival. Es decir, también uno en la computadora, eso ya existía cuando yo competía, es decir, uno puede ver en la computadora todas las partidas del rival, todas. En un minuto pone partidas de tal jugador y las pone. Entonces ve qué posiciones perdió más, por ejemplo. Son determinado tipo de posiciones en las que se defiende, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de ahí elige estratégicamente qué tipo de partida jugar, ¿no? Uh-huh. Ahora mencionabas eso de ajedrez y empresa. El ajedrez es una gran metáfora, ¿no? Para la vida. Bueno, ahí hay muchas frases. Yo, la última pregunta que en general les hago a todos los entrevistados es qué significa el ajedrez en su vida, ¿no? Y bueno, está la famosa que decía Lugojevic, y creo que en literatura alguno lo ha puesto también, que es: la vida es lo que pasa entre partida y partida de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para muchos ajedrecistas esto es así, es decir, viven en torno al ajedrez, su vida es el ajedrez. Bueno, supongo que para cualquier apasionado de cualquier actividad, ¿no? Pero bueno, uh-huh. En mi caso no pasa, ¿no? Hay muchas otras cosas tan o más importantes que el ajedrez, ¿no? Insisto, yo no tengo nada que ver con este mundo, pero me llamó, por ejemplo, los argentinos. Varios argentinos tenés en el libro. Son buenos jugadores. Jugadores muy fuertes. El ajedrez argentino siempre fue fuerte, pero tuvo un gran impulso con don Miguel Najdorf, que seguramente haya sentido nombrar. Miguel Najdorf era polaco, va al 39 a jugar las Olimpiadas de ajedrez en Argentina, y con la guerra se queda. Él era judío polaco y se queda a competir en Argentina y quiere hacerse famoso por ese momento para de alguna forma tener contacto con su familia. Es un jugador fuertísimo, llegó a estar número 2 del mundo, y Najdorf desarrolló mucho el ajedrez. Yo creo que tuvo mucho que ver con el crecimiento del ajedrez en Argentina, ¿no? Aparece un paraguayo, Axel Bachmann, gran jugador, también seguramente sea uno de los 2 o 3 mejores jugadores latinoamericanos. Hay un peruano, Granda, que es un talento puro, ¿no? Ahí está, vos decías que tiene que tener un jugador. Granda aprendió a jugar a los 5 o 6 años y una historia muy parecida a Capablanca, ¿no? Casi enseguida ya le empezó a ganar a sus padres, a sus hermanos, que eran más grandes, ¿no? Un talento puro. Ahora hay un peruano que acaba de jugar el campeonato del mundo y llegó a instancias finales, a estar entre los 4 jugadores o 6 jugadores en el torneo Candidato Martínez. Los peruanos siempre sacan jugadores muy talentosos. Así mencionabas a Capablanca, hoy hablamos de Karpov, de Fischer. Me da la sensación como que antes, insisto, es pura sensación, no tengo ningún elemento para... Y capaz estoy contaminado por la lectura de tu libro, pero me da la sensación que antes los ajedrecistas importantes estaban más en la palestra pública que hoy. Hoy le preguntás a alguien por fuera del mundo quiénes son los nombres de ajedrez y no lo saben. Y antes sabíamos, inclusive siendo adolescentes, porque se hablaba en los medios de Karpov, de Kasparov, de Fischer. Bueno, yo creo que a nivel de Uruguay o de estas latitudes sí, a nivel internacional no. Es decir, Carlsen es realmente una persona muy reconocida en todo el mundo. Él lo llevaron a ver al Real Madrid porque le gusta mucho el fútbol. Bueno, hace unos días le regaló un libro a Carlsen, a Magnus. Digo, a nivel internacional
no creo que eso pase. Yo creo que hoy en día Carlsen es mucho más vivo de lo que eran Karpov o Kasparov. A nivel de acá sí, pero tiene que ver con estos dos sucesos que yo te conté. Tanto el match Karpov-Kasparov, que tenía una rivalidad impresionante, como Fischer-Spassky, con toda la connotación de la Guerra Fría, tuvo repercusión mundial, no solo para estas latitudes. El, ¿no? el último hecho, digamos, mediático que yo recuerde vinculado al ajedrez que tuvo presencia fue cuando se compitió contra la computadora Deep Blue. Sin duda. Eso fue 97, 98. No. Ya Sí, 2000. 2000, ahí va. El 2000. El 2000 tuvo mucha repercusión. Las grandes empresas computadoras empezaron a invertir en los programas de ajedrez porque se entendía que cuando el ajedrez, una computadora de ajedrez venciera a los campeones del mundo, esto creo que me lo contó Illescas, que tiene que ver con los dos mundos, con el ajedrez y con las computadoras, es ingeniero en computación, podía aplicarse esto para otros sistemas. Es decir, el ajedrez es tan perfecto, tan matemático, que es decir, cuando uno aplicara esto se iba a poder aplicar para un sistema de riego, para una cirugía, para otras connotaciones más importantes que para el ajedrez. Entonces empezaron a invertir muchísimo en los programas de ajedrez. No como finalidad de que le gane al campeón, sino para partir de ahí aplicarlo. Y yo creo que eso que se hablaba en el 2000 y que uno, recuerdo porque habrá hablado, no me acuerdo si contigo, creo que sí, en alguna charla, de este tema lo veía tan inverosímil, es lo que hoy hablamos de inteligencia artificial, Claro, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nada, sí, ese fue un golpe fuerte. El otro gran movimiento, golpe mediático, fue el de la, ahora estamos hablando con la secretaria de la serie Gambito de Dama, ¿no? Ah, claro. Esto también sí, tuvo. tenés razón. Judith Polgar habla de eso, yo le pregunté de la... La novela es muy buena, el libro. Bueno, vos sabés que no la leí, Sí. la tengo y no la leí, la voy a leer. Pero la serie me encantó porque aparte cinematográficamente está muy bien hecha. En la parte ajedrecística y técnica, dicen que asesoró Kasparov, entonces sí. sin duda no tiene fallas. Un tipo que tiene un gran oficio, fue el que la escribió, un gran oficio, y bueno, te engancha, es una novela breve, y creo que la serie hace honor a la novela. Sí. Yo creo que está muy bien descrito ahí todo lo que es la pasión por la serie, ¿no? Cómo se despierta en ella esa pasión incontenible, ¿no? Entonces, eso tuvo mucho... Sin duda. Y ahí hace 3 años, 4 años. Sí. No mucho más de eso. Sí. Está bueno, sí, está bueno. ¿Dónde se consigue este libro? Bueno, Escaramuza es quien adquirió y distribuye la... Bien. Así que quien quiera tener este libro de Daniel Perlman, Claros y Oscuros, detrás de los genios, entrevistas a los mejores ajedrecistas, con esta segunda edición que está ampliada, que tiene nada más ni nada menos que la entrevista a Anthony Karpov y también a David Yada, que es no estaba en el libro anterior, que es la contracara, ¿no? El negativo, era tapa negra, ¿no? La anterior. Exactamente. Y este es jugando con los cuadrados negros y blancos, el damero del tablero de ajedrez. Bueno, y hay que seguir metiéndole, ¿no? No queda otra. La verdad que sí, muchas gracias por venir, por la invitación y un gusto siempre venir acá. Y para los que preguntan, sí, es familiar, es hermano de Flavio Perlman, pero son famosos cada uno en lo suyo. Sí, igual de tricolores que vos. No es poca cosa. Eso es lo importante. No es poca cosa. Daniel, el gusto recibirte, y bueno, me alegro que sigas en el libro porque demuestra una pasión inconmensurable por el juego. Está muy bien eso. Placer estar acá. Que pases muy bien. Daniel Perlman, Claros y Oscuros detrás de los genios, este libro que distribuye Escaramuza.